Le damos la bienvenida a esta charla en el día de hoy. Les saluda Angelina Ropero Sánchez. Yo soy la coordinadora del área de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Hoy nos acompaña el doctor León Ramiro Prato, será el encargado de la charla del día de hoy. Doctor León Ramiro, buenas tardes. Adelante, puede dar inicio a la charla. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Por favor, regálame un segundito, ya. Listo, ¿qué esperan con ustedes? Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es León Ramiro Prato Franklin y hoy el tema específico que vamos a tratar es el de la reforma tributaria, Ley 2155 del 2021, aprobada recientemente por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Duque. ¿Listo? Tenemos en materia. Vamos a ver, pues es una ley de 55, 56 artículos. Obviamente que nos vamos a centrar netamente en el área tributaria porque tiene algunos artículos que tienen que ver con presupuesto, disponibilidades presupuestales, etcétera, pues que obviamente no los vamos a tocar. Y vamos a ver, pues son los cambios, digamos que más representativos que pues nos van a afectar día a día, año a año, hasta que haya una nueva reforma tributaria que seguramente será el próximo año con el nuevo gobierno. Entonces, empezamos con el impuesto complementario de normalización tributaria. Este es un impuesto que ha funcionado ya durante varios años y lo que busca es que los contribuyentes que tienen activos en el exterior y no los hayan declarado anteriormente, pues son activos omitidos, pues ahora los declaren y pues obviamente saneen en el sentido de la palabra esas partidas, esos activos que no estaban registrados y sobre los cuales pues no había una identificación. Muchas de estas personas han sido detectadas por los convenios que tiene la DIAN con diferentes países de intercambio de información tributaria. ¿Listo? Y lo otro es para que aquellos contribuyentes que hayan incluido en sus denuncios rentísticos o en sus declaraciones pasivos inexistentes, pues también obviamente los eliminen, declaren lo que respectivamente es en su declaración, valga la redundancia, y obviamente pues paguen una tarifa por estos ajustes, teniendo en cuenta que lo único que hacen es que legalizan estos dineros y pagan una tarifa, no van a tener ningún inconveniente en materia aduanera, no van a tener inconveniente de renta por comparación patrimonial ni nada de esas cosas. Y esto lo ha hecho ya la DIAN en varias ocasiones para efecto de darle la oportunidad a los contribuyentes colombianos de ponerse al día con la información tributaria veraz y oportuna para la DIAN. Se crea por este año 2022, por este año, por el próximo año 2022, lo hacen es por año y así debe ser. Y entonces, solamente para el año 2022, aquellos que no hayan normalizado, que no hayan declarado sobre estos activos omitidos, entonces podrán tener el chance para hacer la respectiva declaración con una tarifa del 17%. Y se causa este impuesto por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes al 10 de enero del año 2022. Entonces, como vemos, es un año solamente y aquellos activos omitidos o pasivos inexistentes a la fecha del 10 de enero del próximo año con una tarifa del 17%. ¿Cuál es la base gravable? Pues es simplemente el precio de adquisición de dichos bienes para efecto de determinar su costo fiscal. Si están en moneda extranjera, entonces se toma como base la TRM, la tasa representativa de mercado, a 31 de diciembre del año 2021. En el caso de los pasivos inexistentes, es decir, yo tengo pasivos de 100 millones, pero incluí 200 más, o sea, incluí 300 millones, hay 200 de pasivos inexistentes. Entonces, la base gravable de ese impuesto de normalización el valor fiscal de dichos pasivos inexistentes o el valor reportado en la última declaración de renta. Pues seguramente que tomaremos el valor reportado en la última declaración de renta, de sobre 200 millones, el 17%. ¿Listo?
Y hay algunos activos que se pueden tener en el exterior. Ustedes vieron que hace poco hubo un pequeño escándalo por los famosos papers, no fueron los Panama Papers, sino otros más recientes en investigación, en donde la vicepresidenta y canciller e incluso el mismo director de la DIAN tuvieron que dar explicaciones ante el Congreso de la República para demostrar si estos activos estaban declarados o no en Colombia, y si no lo harían, pues tendrían que hacer presentar este impuesto de normalización. ¿Listo? Y para aquellos que están en el exterior y esos recursos sometidos al exterior los traigan al país, entonces la base grave del impuesto se disminuye el 50% de esos recursos, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que la vocación de permanencia, o sea, es traerlos, pero que estén 2 años aquí en Colombia, como mínimo, y que esos 2 años están contados a partir del 30 de diciembre del 2022, es decir, que si los reintegran en 1 de junio, pues entonces estarían hasta el 30 de diciembre del 2024 como mínimo, ¿listo? Y lo que yo les decía, aquí voy a hacer la corrección, no es la TRM el 30 de diciembre, sino vigente el 1 de enero, pero va a ser la misma, porque pues igual el 1 de enero no se elabora. Entonces, el costo fiscal histórico de los activos emitidos en el exterior o representados en moneda extranjera se determina con base en el monto de esa moneda extranjera multiplicada por la TRM vigente el 1 de enero de 2022, que seguramente será la misma del 31 de diciembre del 2021. Entonces, este es un impuesto de normalización que, aunque uno cree que no, pero sí, acá en Cúcuta hay varios contribuyentes que lo han tenido que hacer en años anteriores. Tal vez siempre dicen todos los años, esta será la última, el último año, el último chance para que reporte, para que declaren esos activos, y pues todos los años lo hace. ¿Listo? Se declara, liquida y paga en una sola declaración que es independiente y que hay plazo de presentarla y pagarla hasta el 28 de febrero del 2022. ¿No? Y aquella declaración que se presente con pago parcial o sin pago, pues no produce efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que lo declare, y por consiguiente entraría a una presentación extemporánea con la respectiva sanción por extemporaneidad, para la redundancia. ¿Listo? De todas formas, deben pagar un anticipo de 50%, el cual se paga en el 2021, no dicen qué mes, se va a pagar en noviembre como en diciembre. ¿Listo? Y se hace mediante un recibo de pago y después se descuenta cuando se presente la liquidación con plazo hasta el 28 de febrero. Por aquí, si tienen alguna pregunta, por favor, formúlenla, porque paso al tema de impuestos sobre la renta, personas jurídicas, que fue el que tuvo cambios. Doctor, hay una mano levantada, se llama José Espedito. Puede José prender el Espedito. micrófono. Bajó la mano. ¿Bajó la mano? Listo. Ok, entonces continúo con el impuesto de renta. ¿Qué ocurre? El impuesto de renta a personas naturales lo dejaron quieto. Ese impuesto se iba a modificar con la famosa proyecto de reforma tributaria que presentó el entonces ministro Carrasquilla, que pues ustedes saben, dio para muchas cosas, renunció al ministro, se llenó del paro, etcétera, etcétera. Y en el proyecto que se convirtió en ley, pues las tarifas de personas naturales se dejaron quietas, no se modificaron. Se modificaron fue el de personas jurídicas. Incluso muchos decían que debía hacerse en forma de intervalos, es decir, que dependiendo del nivel de los ingresos, las tarifas de personas jurídicas, SA, SAS limitadas, en comandita simple, en comandita por acciones, deberían estar entre el 31 y el 35%. Sin embargo, pues el Congreso aprobó que todas las personas jurídicas tuvieran una tarifa del impuesto de renta del 35%. En este año 2021 estamos en el 31%, es decir, a partir del próximo año se incrementa 4 puntos. Aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a hacer 2 comentarios. Las entidades financieras van a pagar una sobretasa adicional del 3, o sea, el 38%. Pero centrémonos en las microempresas, pequeñas empresas, 35%. ¿Okay? Aquí es donde hay que analizar, y es la recomendación que les hago,
que lo vamos a ver más adelante con el régimen del simple, o si amerita, si estamos como personas jurídicas, tenemos un empleado y de pronto necesitamos incrementar la nómina a 2 o a 3, si amerita hacer un cambio al régimen cese, zonas especiales económicas. ¿Qué significa? Que al hacer ese cambio al régimen cese, pues vamos a tener unas prebendas y unos beneficios tributarios como que incluso, aunque no es parte de la reforma tributaria, dentro de este archivo están unas diapositivas muy claras sobre el tema, que es de tener una exención en renta durante los primeros 5 años. Quiere decir que la tarifa del impuesto de renta sería del 0% en los primeros 5 años y del año 6 al año 10 se pagaría el 50% de la tarifa. Entonces aquí, y por eso ven ustedes en ese color rojo y en esa letra grande, 35% a partir del año grabable 2022, para que ustedes analicen y tomen esa decisión de si continúan como SAS o si hacen el SAS, pero incluyendo al régimen cese, porque el plazo es hasta el 22 de mayo del próximo año o 25 de mayo, pero pues hay que tomarlo como si el plazo fuera hasta el 30 de abril. Recordemos que abril, en marzo, abril, finales de marzo, principio de abril será Semana Santa, que no nos coja la noche si tomamos la decisión, y para poder lograr esa ascensión, que pues más adelante si quieren formularme preguntas sobre el tema, con el mayor gusto. Entonces, en materia de renta de personas jurídicas, simplemente es que va a pasar del 31% al 35% a partir del próximo año. Si hay alguna inquietud aquí, por favor, formúlenla ya, porque empiezo con el proceso del sistema de sistemas de facturación electrónica. ¿Hay manos levantadas, Angelina? Bueno, continuamos. Sistemas de facturación. Ojo acá. Entonces, ya todos han escuchado que está muy pues, de moda, ya es un término muy común, la famosa factura electrónica de venta y los documentos equivalentes. Entonces, cuando no se emiten con todos los requisitos establecidos, la factura electrónica o documentos equivalentes, la DIAN puede sancionar al contribuyente con el 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de esos requisitos legales sin exceder 950 VTs. Eso equivale en este año 2021 a 34.500.000 pesos aproximadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes escucharon que ya se han dado 2 días sin IVA, el uno fue el 28 de octubre, el otro fue el anterior 19 de noviembre y el próximo el 3 de diciembre, en donde tenía que hacerse con factura electrónica, no se validaba con POS, sino todo con factura electrónica, todas las ventas que se hicieron en esos días sin IVA. Entonces, cuando yo emito una factura electrónica o un documento equivalente sin el lleno de los requisitos de los artículos 6, del artículo 617, pues simplemente corro el riesgo de una sanción equivalente al 1% de todas las operaciones facturadas incumpliendo la normatividad. Y la no expedición de facturación me genera una sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio durante 3 días la primera vez, y lo peor de todo es que le colocan la leyenda de cerrado por evasión, o sea que la DIAN le informa a todo el mundo en materia pública, como público, que somos evasores. ¿Okay? Ahora, ¿qué ocurre? Que con la factura electrónica se origina una obligación de tener una resolución y unas facturas de papel o de talonario, como lo quieran llamar, que son las famosas facturas contingentes, que solo tienen validez en los casos, como lo tengo aquí en rojo, en los casos en que el sujeto obligado a facturar presente inconvenientes tecnológicos que le imposibiliten facturar electrónicamente. Sí, pues no estamos en un país desarrollado, infortunadamente, entonces pues en cualquier momento el internet se nos cae, el software contable de pronto presentó fallas, entonces no pudimos realizar o elaborar o emitir la factura electrónica. Entonces lo que hago es que recurro a la factura contingente, que es la que está en de talonario de papel. ¿Listo? Pero después tengo que, obviamente,
esa factura tengo que después emitirla electrónicamente, enviarla a la DIAN en un periodo de 48 horas. Todas las facturas electrónicas de ventas para su reconocimiento tributario deben ser validadas previa a su expedición por la DIAN. ¿Qué ocurre? Cuando alguien obligado a facturar emite esta factura, este documento, antes de que le llegue al comprador, al adquiriente, a su correo, esa factura va hasta la plataforma de la DIAN hace el proceso de validación previa y después sí le llega al correo del cliente o adquiriente. ¿Okay? También el cliente la puede solicitar impresa, ¿okay? Entonces el que emite la factura pues la puede imprimir y sale un código ahí con caracteres todos raros que se llama el COFE, que es el Código Unificado de Factura Electrónica, Código Único de Factura Electrónica. Entonces, si no tiene ese CUFE, quiere decir que no hizo todo el proceso y por consiguiente esa factura no está prevalidada por la DIAN. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces simplemente nos confiamos en que el software nos dice que fue enviada satisfactoriamente y uno va a desear revisar y resulta que no ha expedido la DIAN CUFE, por consiguiente esa factura se considera como no válida. ¿Okay? Dice que la factura electrónicamente se entenderá expedida cuando sea validada, obviamente, y cuando sea entregada al adquiriente, cumpliendo además con las condiciones, términos y mecanismos técnicos establecidos por la DIAN. Cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónicamente de venta, pero ojo acá, por solo razones tecnológicas atribuibles a la DIAN, es decir, que la plataforma de la DIAN tenga problemas, tenga inconvenientes, esté bloqueada, etcétera, ahí es cuando el obligado a facturar está facultado para expedir y entregar al adquiriente la factura electrónicamente sin la validación previa, o sea, sin el código CUFE, ¿ok? Pero dentro de las 48 horas siguientes, una vez se solucionen los inconvenientes tecnológicos de la DIAN, responsable de facturación la deben enviar a la DIAN para efecto de cumplir con la transmisión respectiva. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. La DIAN no me la validó, problemas tecnológicos de la DIAN lo reconoce a través de un comunicado de prensa por lo general, entonces yo le entrego la factura al adquiriente sin el CUFE, y en el término de 48 horas, cuando se arregle los inconvenientes, la DIAN, los inconvenientes tecnológicos lo arregle la DIAN, a las 48 horas debo enviarla nuevamente a la DIAN. Debo enviarla a la DIAN para, obviamente, que sí la valide. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que para efectos de costos, gastos e impuestos descontables, estoy hablando del IVA, sean válidos, la DIAN no me los rechace, yo debo soportarlos con factura electrónica o con documento equivalente. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo recibo ese correo de mi proveedor, debo tratar de decirle, oye, sí, lo recibí, perfecto, para efectos de que decirle, mire, ya lo recibí, está en la satisfacción la factura electrónica, y entonces ahí sí yo puedo hacerlo, lo constituyo como soporte de costos, deducciones en materia de impuesto de renta y como impuesto descontable para efecto de IVA. ¿Okay? Porque todas las compras que yo hago con IVA, ese IVA es descontable y disminuye el valor del IVA generado o del IVA pagado. Y lo mismo dice, se requerirá de la factura de venta, documento equivalente y documentos previstos por la normativa vigente sobre la materia. ¿Qué quiere decir? Que por lo general las pólizas de los seguros, pues ellos no emiten factura. La póliza es el documento equivalente a la factura. Entonces también debo recibirlos vía electrónica y debo conservarlos para efecto de costos y deducciones. Y ahora mucho cuidado con esto. Los famosos documentos POS. ¿Cuáles son esos POS? Los que me dan en un supermercado, los que me dan en un metro, por decir algo, o un almacén Éxito. Esos documentos POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el IVA, ni mucho menos a costos y deducciones en impuestos sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Entonces, si yo tuve que comprar, no sé, una mercancía X, pero me fui a Metro y en Metro me dan ese POS,
yo lo puedo registrar en la contabilidad, claro, pero para efectos fiscales no me sirve. ¿Por qué? Porque es una factura post y yo lo que debo tener es una factura electrónica de venta. ¿Okay? Entonces, si voy a Metro, a cualquier otro establecimiento, pues debo exigir esa factura electrónica. ¿Qué ocurre? Y lo preguntan muchos transportadores o transportistas, como dicen en Venezuela. ¿Qué ocurre cuando yo voy y recargo mi vehículo con combustible, llámese gasolina o diésel? Ellos no dan la factura electrónica, pero sí sé, porque varios me lo han comunicado, e incluso en el municipio de Tibú, que ellos lo que hacen es que vía WhatsApp envían el nombre completo, el correo electrónico, listo, la cédula, etcétera, y les hacen llegar la factura electrónica al correo. Entonces ya las estaciones de servicios están también cumpliendo a cabalidad con la normatividad para que, pues imagínense en un caso de un transportador, pues obviamente que los mayores costos equivalen a combustibles, estos lubricantes, etcétera. Entonces, en el momento le dan es un POS, pero cuando usted le remite los datos, entonces ellos automáticamente le emiten la factura electrónica y obviamente esa factura le llega a su correo electrónico. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos POS no sirven para efecto de costos y gastos y no sirven para efecto de impuestos descontables. Estoy hablando del IVA. Pues siempre debemos exigir factura electrónica que sea validada previamente, es decir, que tenga el CUFE al momento de que me la entreguen físicamente o al momento de que me llegue a mi correo electrónico. Ahora, esto es una medida del gobierno para efectos de prácticamente obligar a todo el mundo a expedir factura electrónica. Me explico. ¿Qué es electrónico hoy en día? La factura electrónica o la redundancia. ¿El POS es electrónico? No. Se había hablado que se iba a convertir este POS electrónico, es decir, que todos los POS se tenían que emitir electrónicamente al finalizar del día. Eso eran millones de documentos diarios en la DIAN. Entonces la DIAN lo que hizo fue algo mejor. Dijo, vamos, es que el POS se pueda emitir sí y solo si la venta que se realice a través del sistema POS o que se emita a través del sistema POS, la venta sea inferior, o perdón, menor o igual a 5 VTs. Calculo yo, simple cálculo que hice, un estimativo, de que serán esas 5 VTs equivaldrán a 187.000 pesos. Uy, hay mucha bulla por allá, por favor, me apaga el micrófono. Equivaldrá a 187.000 pesos aproximadamente en el año 2022. Si yo voy a comprar 2 pares de zapatos y una camisa, pues seguro puede ser que supere ese tope, pues ya no me hacen POS, sino que ya el obligado a facturar estará, valga la redundancia, obligado a expedir factura electrónica. Entonces, el POS tiende a desaparecer, así de sencillo, como los documentos equivalentes, es decir, de aquellos que emiten los no obligados a facturar. La DIAN lo que quiere es que todo el mundo quede obligado, por lo menos a facturar electrónicamente, para efectos de tener información casi que veraz y oportuna día a día de cuántos son los ingresos de cada contribuyente en Colombia. ¿Listo? Entonces, POS el próximo año, dice, aquí lo anterior será aplicable conforme con el calendario que para efecto expía la DIAN. No se ha metido la resolución, pero seguramente empezará a partir del próximo año. Calculo yo que será a partir del 1 de febrero del 2022 que se vuelva esto ya obligatorio. Sin embargo, si me dan un POS por un valor menor a 187.000, pues igual yo puedo solicitar la factura electrónica. ¿Listo? Y este valor de 5 VTs es antes de cualquier impuesto, IVA o impuesto al consumo. Recordemos que el IVA, sector turístico, del impuesto al consumo de restaurantes, tabernas y cafeterías, está hasta el 20%. Cerramos micrófonos, gracias. Bueno, entonces queda claro que a partir del próximo año prácticamente todas las operaciones van a ser con factura electrónica y que el POS tiende a desaparecer. Y ojo con esta porque la siguiente tiene mucha relación
con esta diapositiva. Esto no es de la reforma tributaria, pero como es complementario, la incluyo. Dice, los documentos equivalentes que expidan los proveedores no obligados a facturar, es decir, los que se denominan que están en el régimen simplificado, que ahora se llama no responsables de IVA, deben ser emitidos, enviados por los compradores vía electrónica en la plataforma de la DIAN a partir del 31 de enero del 2022. Me explico. Yo tengo una empresa, le compro mercancía, materia prima a no responsables de IVA. Como no están obligados a facturar, yo actualmente estoy haciendo un documento equivalente aprobado a través de una resolución de la DIAN y los mandé a ser impresos con numeración preimpresa. Los diligencio a mano, ¿listo? Y los tengo como soporte y los debo guardar 5 años. Lo que me está diciendo este párrafo que estoy leyendo, lo que acabo de leer, lo que me dice es que esos documentos equivalentes ya no van a ser preimpresos ni nada, sino que tengo que solicitar una nueva resolución a la DIAN y estos documentos equivalentes, por favor, cierren el micrófono, si son tan amables, sino que estos documentos equivalentes debo ahora emitirlos electrónicamente en la fecha en las que yo los emito. ¿Ok? Deben ser electrónicos para efectos que la DIAN me acepte esos costos y gastos en renta, ¿listo? Porque son obviamente no obligados a facturar, ¿listo? A partir del 31 de enero de 2022. Entonces, no nos dejemos coger la noche, porque el 31 de enero es mañana. Ya hoy prácticamente se está terminando el mes, ya hoy estamos a 24, son las 3:30 de la tarde, o sea, ya acabó el día, y ya mañana es 25 de noviembre, 31 de enero es ya. Entonces, hay que empezar a hacer ese proceso en los primeros días de enero, solicitar la resolución, tener la lista para a partir de este día emitir los documentos equivalentes en forma electrónica. Por consiguiente, debemos tener toda la información de aquellos proveedores de bienes y servicios que sean no responsables de IVA y por consiguiente no obligados a facturar. ¿Cuáles son esos datos? Nombres y apellidos completos, el NIT, así sean del régimen simplificado o no responsables, ¿listo? Dirección, teléfono, correo electrónico. Y ojo, porque esto que tengo resaltado en amarillo dice, de acuerdo con el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, el porcentaje máximo de costos y gastos que podrá soportarse sin factura electrónica será del 20% en 2021 y el 10% en 2022. ¿Qué significa esto? Ejemplo, ventas 600 millones antes de IVA, costos y gastos 500 millones de pesos antes de IVA, entre todos, nómina, etc. Entonces, de esos 500 millones en el 2021, hasta el 20% los puedo soportar sin factura electrónica, es decir, 100 millones. No hay problema. Me facturaron, me hicieron documento equivalente alrededor de 90. Perfecto, no tengo ningún inconveniente. 2022, el mismo ejemplo, 600 millones de ingresos, 500 entre costos y gastos. ¿Cuánto es lo máximo que puedo soportar sin factura electrónica? 10% en 2022. ¿El documento electrónico se asimilará a factura electrónica? Hay dudas al respecto, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo creo que la DIAN le tocará que emitir un concepto al respecto. Lo que están haciendo la mayoría de contribuyentes es, así usted sea del régimen simplificado, antiguo o no responsable de IVA, debe emitirme factura electrónica, es decir, hágalo o a través de un software contable de un proveedor autorizado o hágalo por el sistema gratuito de la DIAN. Pero debe hacerme factura electrónica, así sea sin IVA, con IVA cero. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que se están queriendo es curar en salud con estos porcentajes que limitan para el próximo año que del total de costos y gastos sin factura electrónica solo la DIAN le acepta el 10%. Mucho cuidado con eso. Esto es lo que está demostrando la estrategia del Estado para que todos los contribuyentes
estemos obligados a facturar electrónicamente, así seamos no responsables de IVA. Es decir, dentro de poco hasta incluso nosotros los personas independientes nos va a tocar que expedir factura electrónica, ya sea así sea a través del mecanismo gratuito de la DIAN. ¿Listo? Hasta aquí en sistemas de facturación, factura electrónica, ¿hay alguna inquietud? Si no hay inquietud, chévere, o también es que nadie ha entendido nada. ¿Cómo me dirán? Señor León Ramiro, buenas tardes, habla Carlos. Buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, aunque no tiene mucho que ver con el tema, sí de pronto nos atañe a la mayoría de los que estamos hoy conectados, y es que queríamos saber si de pronto usted tiene conocimiento acerca de en cuánto tiempo vencen las obligaciones que tenga uno con un banco con respecto a deudas anteriores. Si es cierto que hay algunos préstamos que expiran, no recuerdo ahorita cómo es que se llama el nombre, pero si en realidad uno tiene que en estos días ponerse al día con las deudas que tiene el data crédito, o si hay algunas deudas que por muchos 5 años, 6 años, 8 años ya expiraron, y de qué manera uno puede darse cuenta si en realidad eso ya expiró, si ya caducó. Gracias. Ok. Las únicas deudas que digamos que pierden vigencia son las deudas con entidades públicas, que son 5 años, ¿listo? Siempre y cuando la entidad pública no le haya a usted enviado un documento recordándole la deuda, ¿ok? Es decir, las deudas prescriben con el Estado a los 5 años. Si el Estado a los 5 años no ha cobrado, pues simplemente la deuda prescribe, pero solamente en materia pública, en materia privada no. Lo que ocurre es que con la ley de que lo borran a usted del data crédito, no es que, como algunos dijeron en redes sociales, ustedes no le pago al banco y el banco me tiene que borrar de data crédito. No. Para que usted pueda ser borrado de data crédito, usted debe cancelar las obligaciones que tiene con las diferentes entidades financieras, ¿listo? En el transcurso de tiempo, que creo que es ese año que usted se mencionaba, para que ahí sí la entidad financiera le borre ese registro, le elimine ese registro negativo de calificación en data crédito o en cualquier otra base de datos. ¿Okay? Por lo general, cuando son muchos años que se tiene la deuda, las entidades financieras, para eliminar esa calificación negativa, lo que hacen es que llegan a acuerdos con el deudor y le dicen, mire, usted me debe, voy a dar un ejemplo, 100 millones de pesos, ahí viene capital más intereses corrientes más los intereses de mora, págueme 20 millones y le elimino la deuda, pero págueme, o sea, hay que pagar. ¿Sí? Entonces, pues es decir, muchos interpretaron en forma errónea de que las entidades financieras iban a borrar esa calificación y que el deudor no tenía por qué pagar la deuda. No, claro que sí tienen que pagar. Si no la pagan en ese tiempo, pues obviamente que seguirán recortados. Es como un chance, como una oportunidad que dan ahí. Póngase el día en las obligaciones y lo borramos del data crédito, pues para que cuando se vaya a solicitar otro crédito en otra entidad financiera, pues obviamente no se vea perjudicado, no se lo rechaza. No sé si la respuesta satisface la inquietud. Sí, señor, muchísimas gracias. La verdad, estaba con la duda porque yo creo que la mayoría de los colombianos estamos con alguna deuda, ya sea en un banco, ya sea en alguna situación, y la verdad es que primero necesitamos sacar el pie de ahí del barro para poder mirar hacia adelante. No tenemos, en realidad, yo por lo menos no tengo la costumbre de mirar, de tener que darle explicaciones al Estado de aquí en adelante, como lo que estamos viendo hoy en la charla, que es tan importante. Darles estas facturas electrónicas, algo que es nuevo para nosotros, pero que tenemos que ponernos al día. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Y más adelante vamos a ver que en la misma reforma tributaria de la cual estamos tratando, la DIAN está dando una oportunidad para que los contribuyentes se pongan al día con unas reducciones en los intereses de mora y de sanciones bastante interesantes. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno. Un tema nuevo. Este sí es completamente nuevo, que quería el gobierno hacerlo hace años, pero solamente lo pudo hacer hasta ahora. Es determinación oficial del impuesto sobre la renta a través de una factura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Pues que los contribuyentes obligados
a presentar declaración del impuesto de renta, lo hacen a través de dos formas. Uno, con el formulario 210, las personas naturales, pero lo hacen con la plataforma de la DIAN, pero no tienen factura electrónica. O sea, lo que hacen es que digitan los valores, imprimen la declaración y van y la presentan al banco y pagan. La otra forma, los que tienen firma electrónica, también tienen usuario, pero tienen además firma electrónica, presentan la declaración, la firman electrónicamente y hacen el pago a través de un documento 490 o 491, o lo van y pagan al banco o hacen el pago a través de PSE. ¿Listo? Aquí lo que está diciendo la norma es que aquellas personas omisos que no están registrados en el RUT de la DIAN y que jamás han declarado, pero que les tocó declarar porque superaron los topes, ¿okay? Pero fueron omisos, no la presentaron, entonces la DIAN le emite una factura donde le cobra el impuesto de renta. ¿Qué ocurre? Que esa factura que emite la DIAN lo hace a través de información exógena con terceros o a través de cruce de información con terceros. Dice, se autorizó a la DIAN para establecer la facturación del impuesto sobre la renta que constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. Entonces, señor Pedro Pérez, usted en el año grabable 2021 realizó compras con tarjeta de crédito superiores a 80 millones. Por consiguiente, está obligado a declarar impuestos de renta y complementarios. Como no declaró, yo hago una determinación oficial del impuesto de renta, hago una proyección, hago un estimativo y expido una factura para cobrarle ese impuesto. Si usted no me la paga en un plazo corto y perentorio de 2 meses, que vamos a ver más adelante, eso presta mérito ejecutivo, quiere decir que yo puedo hacer un proceso coactivo para que usted me pague. Mire el alcance de la norma que le está dando al Estado a través de la DIAN para que a través de una factura la entidad DIAN pueda cobrar impuestos de renta a contribuyentes omisos, es decir, que están obligados a declarar renta y no lo hicieron. ¿Okay? Dice, la base gravable, así como todos los demás elementos, para la determinación y liquidación del tributo se determinarán de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario por parte de la DIAN conforme a la información obtenida de terceros. Entonces, ¿cuál es el caso que yo planteé? Realicé compras con tarjeta de débito y crédito superiores a 80 millones de pesos. Por favor, cierren el micrófono. De 80 millones de pesos. Entonces, si estoy comprando 80 millones con tarjeta de débito y crédito, pues quiere decir que debo tener unos ingresos. La DIAN supone que más o menos los ingresos pueden ser 20% más, 96 millones. ¿Ya? Entonces, ahí tiene una forma de la DIAN de estimar los ingresos, como mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿quién le da la información obtenida de terceros? Pues se la da los bancos. Cada vez que utilizo yo la tarjeta de débito crédito, los bancos reportan esa operación a la DIAN. ¿Listo? ¿Ok? Y ahí no hay forma de escaparme, de escabullirme. Que yo no pagué con tarjeta de débito y crédito, yo hice compras en efectivo. Entonces, ¿por qué la DIAN me está enviando una factura? Porque es que resulta que esas compras que usted hizo, si las haya pagado en efectivo, pues seguramente quienes le hicieron las ventas le expidieron factura electrónica. Y al expedirle factura electrónica, seguramente le llegó a su correo, y si le llegó a su correo, pues tenga la plena seguridad que esa factura está en la plataforma y en los archivos de la DIAN. La DIAN va sumando todos los días quién compra, quién vende. Partan de ese principio. Con la factura electrónica, la DIAN sabe todos los días quién vende, cuánto de IVA y a quién o a quiénes. Al igual quien compra. ¿Sí? ¿Por qué hace la disminución del post máximo 5 VTs? Por lo que quieres tener una información cada vez más completa, más veraz, más oportuna. Y casi que en tiempo real la DIAN quiere saber qué se está moviendo en la economía y cada actor económico qué está haciendo.
qué está vendiendo, cuánto, a quién y dónde. ¿Listo? La información obtenida de terceros es muy valiosa para la DIAN. A muchos la DIAN los descubre que no han presentado declaración de rentas por la información de los bancos. Porque los bancos todas las semanas envían reporte a la DIAN de los movimientos, débitos y créditos de los cuentavientes. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Y el sistema de factura electrónica de conformidad con lo previsto en el artículo 616 del Estatuto Tributario y demás mecanismos contemplados en dicho estatuto. ¿Okay? Entonces, eso es muy fácil de que la DIAN nos detecte. Cada vez el círculo se cierra más. Y por eso que para la DIAN es tan importante la información exógena. Es más, a dos clientes míos que empezamos el año pasado, año grado de 2020, les llegó a cada cliente una invitación donde dice que ustedes no reportaron exógena en el 2019. Y le hacen una invitación para que subsane el error, presente la información exógena y pague la sanción. Entonces, ¿qué debe hacer? Buscar la información de 2019, presentar esa información exógena, que es la de información obtenida de terceros. ¿Cómo supo la DIAN que estaban obligados a presentar esa información exógena? Por información de terceros. ¿Sí? Y estos clientes, pues yo los empecé a asesorar el año pasado. Entre jueves y viernes les llegaron estas cartas y sí, tienen que hacerlo, tienen que calcular la sanción porque era una obligación que ustedes no cumplieron. Entonces, cada vez es más fácil para la DIAN identificar quiénes son los omisos, quiénes debieron haberse actualizado, hacer del régimen de responsables de IVA y todavía están en el anterior régimen simplificado. Eso para la DIAN es muy fácil. Y con la facturación electrónica, mucho más fácil, pueden estar seguros de eso. Pero es que yo nunca he hecho factura, yo siempre he hecho esa cuenta de cobro, yo siempre he hecho una cuenta de esas chimbas de papelería. No, eso ya no sirve. La notificación de la factura se hace mediante sesión en la página web de la DIAN y obviamente se le envía el correo que usted tiene inscrito en su RUT. ¿Listo? Y si yo contribuyente, o en el caso que diga el señor Pedro Pérez, no está de acuerdo con esa factura que le está cobrando la DIAN por impuesto de renta, entonces dentro de los 2 meses siguientes yo puedo presentar una declaración de renta donde incluyo los ingresos que obtuve, los costos y gastos que tuve que incurrir para obtener esos ingresos y hago la liquidación del impuesto que puede ser mayor a la que me está diciendo la DIAN, pero debo presentar la declaración de renta. ¿Okay? Dentro de los 2 meses siguientes. Si esa declaración la presento en forma extemporánea, pues debo liquidar la sanción por extemporaneidad que me determina el artículo 641 del Estatuto Tributario. Entonces, mucho cuidado con eso, señores, y pues obviamente calcular los intereses de mora que haya lugar establecidos en el artículo 634 del Estatuto. Entonces, tenga mucho cuidado porque mire que ahora la DIAN ya no se va a complicar la vida. Oye, señor, mire, usted no presentó renta, por favor, preséntala. No, simplemente envía una factura electrónica de cobro del impuesto y usted tiene 2 meses para pagarla si no está de acuerdo. Si está de acuerdo, páguelo en los 2 meses. Si no está de acuerdo, dentro de los 2 meses presente la declaración de renta. Si pasaron 2 meses y usted ni presentó declaración de renta, entonces quiere decir que acepta la factura de cobro. Y si no la ha pagado, pues la DIAN le puede iniciar un proceso de cobro coactivo. Aquí está lo que estaba explicando. Cuando el contribuyente no presente la declaración, dentro de los términos previstos, 2 meses, la factura del impuesto quedará en firme y presta mérito ejecutivo. Puede iniciar el proceso administrativo de cobro de la misma. ¿Okay? La DIAN reglamentará, esto es muy importante, lo estoy viendo con el cursor, la DIAN reglamentará los sujetos a quienes se les facturará, los plazos, condiciones, requisitos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos y la fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. Es decir, se tiene que emitir un decreto reglamentario o en su defecto una resolución de la DIAN en donde determine cómo va a ser el sistema. Lo más seguro es que inicie a partir del próximo año. Doctor León, hay una mano levantada, pueden preguntar. Sí, claro, con mucho gusto. Jonathan, puede prender el micrófono. Gracias. Nuri, gracias, profe. A ver, lo que le entiendo es que la DIAN generaría una factura electrónica por aquellas personas
que no declararon renta y según la información recibida de terceros, ellos consideran que la persona estaba obligada. Pero ¿de cuánto tiempo hacia atrás, digamos, está ese alcance que, pues, que aparece en esta futuro. Norma? De aquí en adelante. Sí, porque mira que yo transcribí el parágrafo. Dice, la DIAN reglamentará, futuro, ¿listo? Sujeto a quienes se les facturará, futuro, los plazos, condiciones, requisitos y términos y mecanismos técnicos, tecnológicos y fecha de entrada en vigencia del nuevo sistema. ¿Okay? Ya, ok. Lo más seguro es que para el próximo año, de que quienes no declararon renta 2021 estando obligados, les llegue esta factura. ¿Ya? Totalmente de acuerdo, claro. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas. Gracias. Tú hace ratico dijiste lo del CUFE y yo tengo una pregunta. Creo que me pareció que dijiste que se puede tramitar la factura ante la DIAN solo en las 48 horas siguientes a la emisión o hay un plazo mayor. Ya, lo que pasa es que un plazo. Todas las facturas deben ser validadas o validación previa, estamos claros ahí, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Ajá. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces cuando son fallas de la plataforma de la DIAN, ¿sí? Entonces dice cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN, el obligado a facturar está facultado para expedir y entregar al adquiriente o al cliente la factura electrónica de venta sin la validación previa, o sea, sin el CUFE, ¿vale? ¿Listo? Okay. Ajá. Solo en estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a la DIAN para cumplir con la transmisión dentro de las 48 horas siguientes, ¿ok? Solo en ese caso, ¿listo? Contadas a partir del momento en que se solucionen los inconvenientes tecnológicos de la DIAN. Ahora, si tú hablas con las personas de TNS, ¿sí? Te dicen que tienes tiempo para validar 10 días, algo así, y enviarlas, ¿sí? Ajá. Yo le he escuchado eso mucho, incluso a los mismos de TNS. Yo respeto, mas no comparto eso. Pero bueno, digamos que ellos lo dicen, está bien. Y que la DIAN acepte que se demoró 10 días para validarlo y enviarlo de eso. Pero es que la lógica, ¿cuál es? Si yo estoy facturando hoy, pues al final del día debo hacer la emisión de la factura electrónica. ¿Estamos de acuerdo? Y enviarla. ¿Ok? Ok. Porque sí, es cierto, hay veces que son solamente 3 facturas, 5, pero hablemos, por ejemplo, en el caso de un día sin IVA, ¿sí? Que corro el riesgo y ojalá que todo fuera así, que les pido 100, 200 facturas y está más, ¿ya? Entonces, imagínate usted esperar a que se acabe el cierre a las 7 de la noche para hacer el envío de las 200, 300 facturas, ¿ya? Eso como que, pues para mí no tendría como mucha lógica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la DIAN? Si usted hizo la factura electrónica hoy, pues envíemela hoy porque yo necesito saber hoy por tarde mañana cuánto está vendiendo quién, cuánto está vendiendo qué, aquí, y a quiénes y por qué valor, ¿ok? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque tengo un cliente, ese es de Tibú, es de CES, no, ellos son FOMAC, SOMAC, perdón, de la zona, SOMAC. Y ya, a este cliente, la DIAN le está enviando una declaración de IVA sugerida. Declaración de IVA cuatrimestral sugerida. Ya empezaron a enviar a los de la DIAN. Y tú sabes que este año a la gran mayoría de personas naturales le empezaron a llegar declaraciones de renta sugeridas. ¿Sí? ¿Por qué lo hace la DIAN? Porque es que la DIAN ya tiene la información de quién vende y quién compra electrónicamente. ¿Ves? Entonces, por eso da estos plazos de que yo puedo entregarle la factura o emitir la factura sin el CUFE, sin validación previa, pero solo cuando tengo problemas electrónicos de la DIAN, no míos. ¿Listo? Si yo le envío, si yo le entrego al cliente sin CUFE, porque es que tengo la costumbre de al final del día enviar las facturas electrónicamente,
a ese cliente yo lo estoy engañando y le digo con mucho respeto, porque ese cliente sin el CUFE, la factura no le sirve para costos y gastos. Sí. ¿Cuándo le sirve la factura? Cuando yo las envío electrónicamente a la DIAN y a mi cliente ahí sí le llega el correo. Pero a veces, y lo he visto en establecimientos, dígame su nombre, la dirección, no sé qué, llenan, le entregan sin CUFE y no le piden correo electrónico, o sea que no la emiten electrónicamente. Sí, ok, vale, muchas gracias. Mucho gusto. Bueno. Yuley y José están levantando la mano. Claro que sí, con mucho gusto. Marta, también. Pueden prender el micrófono de a uno, porfa. Sí, buenas tardes, con José. Dime, José. Sobre el tema de la validación previa, tengo una duda. ¿No es en el momento en tiempo real o puedo esperar hasta la tarde para enviarlas? Sí, yo puedo esperar y hacerla toda a cuando cierre el negocio, el chuzo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces yo hago el proceso de enviarlas electrónicamente todas en un solo proceso, pero realmente el deber ser es de inmediato, en tiempo real. Gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas. Tengo la siguiente consulta. Lo que pasa es que en días anteriores nos surgió lo siguiente. Nosotros expedimos una factura electrónica. El sistema expidió la factura electrónica. Tienen la tasa de captación. Pero resulta que no le generó la fecha de validación. Nos dimos cuenta por consiguiente, pues nos informó que esa Perdón, factura... perdón, porque es que hay otra persona que está hablando, entonces no le entiendo nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Me dijo que emitió la factura. Sí, la factura quedó emitida, se generó el CUFE, se generó el código QR, pero no generó fecha de validación. Al cliente le llegó normal su factura, pero cuando el cliente entró a revisar en la plataforma de la DIAN, esta factura no aparecía. En ese caso, esa contingencia es por parte de la DIAN, por parte de nosotros, digamos ahí nosotros como facturadores electrónicos, ¿cómo podríamos revisar esos temas? Ya. Si emitió CUFE, fue prevalidada o tuvo validación previa, ¿sí? Partamos Sí, desde el principio. él expidió CUFE. Listo. Entonces, si expidió CUFE y obviamente, porque el QR no es garantía, es el CUFE, ¿listo? Que por eso se llama Código Único de Facturación Electrónica. Si expidió CUFE, quiere decir que la DIAN la validó previamente, ¿listo? Por consiguiente, si no hay validación o fecha de validación de la misma, para mí, y soy atrevido en lo que voy a decir, es un inconveniente tecnológico de la DIAN. ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque es que a veces que no emite CUFE y es porque ni siquiera a la DIAN le han llegado. Entonces ahí puede ser o inconveniente tecnológico de la DIAN o inconveniente tecnológico del proveedor tecnológico. ¿Sí? No, esta factura emitió CUFE normal, llegó al correo del cliente normal, solo que la fecha de validación fue la que quedó posterior a la fecha de emisión de la factura. Ah, bueno, pero no hay problema, pero si o sea, partamos del principio, si tiene CUFE fue porque la DIAN la validó. ¿Listo? La validó, ok. Sino que hacer el proceso de pronto, pues tuvo algún inconveniente en ese momento y le quedó con otra fecha. ¿Listo? Listo. Pero es muy Gracias. cierto lo que su merced dice, hay que estar revisando ese proceso porque todas esas facturas quedan a disposición ahí en la plataforma. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud? Buenas tardes. Sí, buenas. Disculpe una pregunta. Tengo una inquietud. Lo que pasa es que en días anteriores en el sistema hubo un salto consecutivo de aproximadamente 14 facturas electrónicas. Sí. Y pues se cambió la resolución porque se había vencido la resolución y no se pudieron ni siquiera anular ni nada. Decir, anular en el sistema y enviarlas a la DIAN que quedaron anuladas. ¿Qué procedimientos hacen en ese caso? Wow. Por lo menos, eso son acá en Cúcuta, ¿cierto? Sí, sí, señor.
por lo menos enviemos, digamos que la información del impasse al correo electrónico de contacto de la DIAN, que creo que es DSI Cúcuta, algo así, ¿listo? Sí, señor. Web de la DIAN está, entonces, y informamos, ¿listo? Pues como que antes de que la DIAN nos pregunte qué pasó con esas 14 o 15 facturas que saltaron, ¿listo? Y más bien le decimos, hombre, mire, que nos pasó esto, ocurrió, queremos subsanar lo que, pero no hemos podido, no se pudo hacer, que tuvimos, hubo inconvenientes tecnológicos, que podemos hacer, pero informémosle a la DIAN, ¿listo? Listo, Esperemos señor. a que ellos nos pregunten, ¿vale? Sí, sí, señor, le agradezco. Con mucho gusto. Bueno, devolución de saldo a favor de IVA. Si la gente casi nunca pide los de renta, los de IVA y que menos. Pero en este tema hay algo muy interesante y es que por facturación electrónica ya esas devoluciones de saldo a favor de IVA se pueden hacer automáticamente. Es decir, todos estos artículos del artículo 477 del estatuto, que son los exentos, que están aquí, se pueden consultar aquí con este link, ¿listo? Y que se hace, la declaración se hace en forma bimestral. La DIAN haría la devolución automática de esos saldos a favor una vez que usted presente la declaración bimestral de IVA, ¿ok? Y siempre y cuando las facturas de venta sean soportados mediante el sistema de facturación electrónica. Entonces, quienes producen huevos, llamamos los famosos pollitos de un día nacidos, etcétera, quienes producen estos bienes exentos, pues son muy beneficiados porque ya no tienen que hacer ese proceso tedioso de solicitud del saldo a favor, sino que ya la DIAN lo hace automáticamente. ¿Por qué? Porque ya estos contribuyentes, pues todos los ingresos los tienen soportados a través del sistema de facturación electrónica. Entonces, digamos que eso sirve. Antes, pues todo el mundo se asustaba, ya no se puede, que va a ser terrible, eso va a ser un rollo. No, resulta que no. La facturación electrónica ha, digamos que simplificado muchas cosas y ha ayudado a muchas otras. Claro, el que pues, vendía sin factura electrónica estaba acostumbrado a hacer las famosas ventas por debajo, pues obviamente que se va a ver perjudicado porque está haciendo competitivo, pero a través de infracción tributaria, es decir, quedándose con un IVA que no le pertenecía. Por eso es que la DIAN, a través de estos sistemas que estamos viendo, el objetivo es cerrar el cerco a la evasión, y créanme que lo está logrando, porque este año ya ha incrementado en más de un 20% el recaudo con respecto al año pasado, por supuesto por la pandemia, mucho menor, y está en unos niveles de recaudo bastante interesantes. Seguramente va a pasar de 280 billones este año. Entonces, con estas medidas, si lo hubieran hecho hace años, creo que no tendríamos tanto hueco fiscal. Ya tenemos que acostumbrarnos y ya tenemos que estar pendientes de eso, y pues la pandemia aceleró mucho más el proceso de las implementación de tecnológicas. El programa PAEF lo amplía hasta el próximo mes de diciembre. Este programa, ¿en qué consistía? En que si yo en el año 2020, inicio de la pandemia, tuve ingresos inferiores en un 20% o más respecto al 2019, entonces yo le decía a la DIAN, tuve ingresos menores en estos porcentajes, por favor, o no a la DIAN, sino al gobierno, por favor envíeme el auxilio PAEF, que equivalía al 20%, 25% o el 40%, ya ni me acuerdo, de un salario mínimo, hasta un salario mínimo. Podían ganar, y hasta el 40% creo que era lo que se enviaba, algo así. Y cada mes tenía que hacer la presentación de este PAEF. ¿Listo? Se suspendió por efecto de que la emergencia económica cumplió su tiempo, y ahora con esta ley pues lo reviven hasta el mes de diciembre de 2021. Ya el mes pasado se podía solicitar el auxilio del PAEF. ¿Listo? Programa de apoyo al emprendimiento formal.
Y dice que no les aplicará el límite máximo de 11 solicitudes, pero que sí va a hacerles la aprobación de una por cada mes. Pero debo reflejar y debo declarar bajo juramento que tuve ingresos en el periodo 20% menos con respecto al 2019 o 20% menos con respecto al promedio de las ventas de enero a febrero del 2020. Tengan mucho cuidado porque si yo me acogí al cese e incrementé 2 empleados la nómina, pues como que no tiene lógica que esté vendiendo 20% menos. ¿Sí? Entonces, porque alguien me hizo la pregunta, le dije, oiga, ten mucho cuidado porque esas vivezas de pronto salen muy caras. Entonces, hay que ser coherentes con eso. Y si realmente tuve esa reducción que se puede dar por el caso de las inmobiliarias, sobre todo, pues sí, ok, caso de restaurantes, perfecto. Solicitemos el PAE, pero con el cumplimiento de todos los requisitos. Seguramente que lo ampliarán un poco más, pero bueno, por el momento está desde mayo de 2021 hasta el mes de diciembre de 2021. Y creo que el mes pasado empezaron con las de mayo y junio. Ahora, dice que en 31 de diciembre de 2021, el gobierno, considerando los indicadores económicos, especialmente porcentajes de desempleo y obviamente la disponibilidad presupuestal, podrá disponer mediante decreto reglamentario, o sea, mediante ley, la extensión del programa hasta el 31 de diciembre de 2022. Por eso decía, lo más seguro es que el gobierno lo amplíe. ¿Okay? Pero siempre y cuando para beneficiarios que a marzo del 2021 cuenten con máximo 50 trabajadores en su nómina en la pila. ¿Okay? Pero el PAEF lo revivieron. Hay otro que se inició este mes y se vence mañana el plazo para la solicitud, que es el de la incentivo a la creación de nuevos empleos, especialmente para jóvenes entre 18 y 28 años. Les dice, con el objetivo de mitigar efectos socioeconómicos por la pandemia también y reactivar la generación de empleo formal, se creó el incentivo a la generación de nuevos empleos, pero, primero, trabajadores adicionales que sean jóvenes entre 18 y 28 años de edad, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25% mínimo. El mínimo está en 908.500 y algo, el 25% son 220.000 de pesos, 230.000 pesos, qué sé yo, por cada trabajador adicional que cumpla este requisito de edad entre 18 y 28. Ahora, para trabajadores adicionales mayores de 28 años y que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el empleador recibe un anticipo del 10% de un salario mínimo por cada uno. O sea, no, si está 908, serían 990.800 pesos por cada trabajador. Siempre y cuando sea mayor de 28 años, y que devengue hasta 3 salarios mínimos. Obviamente que lo que el gobierno quiere, el Estado quiere, es impulsar la recuperación del empleo, de generación de empleo, pero en jóvenes entre los 18 y los 28 años. ¿Listo? Estará vigente desde la promulgación de la ley hasta agosto de 2023. Hasta agosto de 2023. Este mes iniciaron los procesos. Empezó con octubre y empezó con noviembre. ¿Listo? Entonces, se toma las pilas de los años anteriores que se hayan pagado. ¿Okay? Dice, el empleador solo podrá recibir dentro de la vigencia de este incentivo un máximo de 12 pagos. O sea, 12 auxilios solamente. Y solo se efectuará un pago mensual. Para presentarse a postulaciones posteriores a septiembre de 2022, el empleador deberá haber presentado recibido como mínimo un aporte antes de septiembre de 2022. Es decir, mañana se vence para presentar octubre y noviembre. ¿Okay? Entonces, como mañana se vence para presentar octubre y noviembre, entonces ya, si yo cumplí con que me dieron un aporte, podría solicitar, y no tuve más, podría solicitarlo en septiembre de 2022 si tuve un incremento en nómina de empleados nuevos entre 18 y 28 años.
debe haberse realizado como requisito el pago de la pila en forma oportuna. Es decir, ustedes saben que la pila, el pago o las fechas de vencimiento se dan de acuerdo al NIT, el último dígito del NIT del empleador. Entonces, se tiene que haber pagado primero la pila. Por eso las fechas para presentar, ya sea el PAEF o de creación de nuevos empleos, por lo general empiezan del 18 al 25, del 17 al 24, cuando ya la gran mayoría pues ha cancelado los valores correspondientes a la pila. Dice, reglamentar los requisitos adicionales que resulten necesarios para acceder a este. Bueno, ahí no tiene problema. Este incentivo no podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios a nivel nacional no tributarios, pero con el único que será compatible es con el PAEF. Pero yo vuelvo y pregunto, si estoy generando un nuevo empleo entre 18 y 28, un empleo más o dos empleos más, sí tiene lógica que yo le esté diciendo al gobierno que me dé auxilio de PAEF, es decir, que tuve 20% menos de ingresos con respecto al 2019 o a enero-febrero del 2020 promedio. Yo creo que no es muy coherente, porque si yo incremento nómina no lo hago por beneficio tributario, incremento nómina es porque mi operación me lo exige. ¿Y cuando mi operación me exige que incremente la nómina? Pues cuando las ventas aumentan o cuando yo abro otro punto, cuando otro local. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso, por favor. ¿Por qué? Porque la UGPP puede y tiene, si no estoy mal, son 4 años más para hacer la vigilancia y la auditoría a estas solicitudes. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Hay que ser muy rectos, hay que ser muy claros y hay que tomar la determinación de si bien podemos acceder a los dos beneficios o solamente a uno solo. Para efecto de contabilizar los trabajos adicionales, se tomará como referencia el número de empleados por el que cada empleador hubiera cotizado por el mes de marzo de 2021. Tenía 13 empleados por pila al 31 de marzo de 2021. Hoy en día tengo 15. Esos dos nuevos empleados cumplen el requisito de estar entre los 18 y 28. Sí, bueno, pues dos. No, que uno tiene 22 años y el otro tiene 38. Entonces solamente voy a solicitar el auxilio de un solo empleado nuevo entre 18 y 20. Mucho cuidado. Y se debe haber pagado antes de la fecha máxima de cada postulación la pila. ¿Listo? Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque para la UGPP va a ser muy fácil porque con la pila puede hacer las auditorías que considere pertinentes. ¿Listo? Se entenderán empleados los trabajadores dependientes que estén en el Sistema General de Seguridad Social, que estén obviamente vinculados a través de la pila y con un ingreso de cotización de al menos un salario mínimo. ¿Okay? Y se les pudo haber aplicado suspensión temporal del contrato de trabajo o de licencia no remunerada por un término menor o igual a 15 días, o sea, como un mínimo tuvieron que haber trabajado 15 días efectivamente estos trabajadores. ¿Ok? Listo. Y en ningún caso quien figure como aportante podrá ser además contabilizado como empleado sujeto del presente incentivo. O sea, un yo con yo no sirve. ¿Ok? Una vez finalizado el programa, aquí está, y de entre los 4 siguientes, 4 años siguientes, ahí me faltó el año, ahorita los corrijo y se lo envío a Angelina para que les quede a ustedes el material corregido. Y entre los 4 años siguientes, la UGPP podrá iniciar el proceso de fiscalización del incentivo aquí establecido. Y esta fiscalización será independiente de la fiscalización normal u ordinaria que pueda realizar la dicha entidad. ¿Qué le está diciendo aquí la norma? Que lo que está diciendo es que ahorita usted todo lo está haciendo y usted declara bajo juramento en uno de los formularios. Quiere decir que al declarar bajo juramento, ¿listo? Si la UGPP dentro de los 4 años siguientes, a la UGPP detecta que yo mentí y que solicité un dinero, un auxilio del cual no era beneficiario, entonces la UGPP procederá y debo no solo restituir los dineros, sino que también habrá las sanciones respectivas. Entonces, mucho cuidado con esto, por favor.
No es simplemente presentar por presentar las solicitudes, sino verificar que realmente tengamos cumplidos los requisitos para podernos acoger a los beneficios que da el Estado. ¿Listo? Régimen simple. Surgió hace algunos años. Creemos que ha tenido un éxito muy relativo, no que estaba esperando el Estado. De pronto a nivel nacional, para algunas empresas es interesante, de pronto para los departamentos del norte de Santander, Arauca, Guajira y para las ciudades de Armenia y de Quito no es tan importante, porque con el régimen cese pues es mejor tener tarifa del impuesto de renta del 0% durante los primeros 5 años. Pero el régimen simple, dependiendo de las actividades económicas que se desarrollen, se paga un impuesto unificado entre industria y comercio y renta. ¿Ok? Y se incrementó, antes eran hasta 80.000 VT de ingresos brutos, ahora se incrementó hasta menores de 100.000 VT, es decir, 3.604 millones de pesos prácticamente en el 2021. ¿Listo? Y dice, en el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción es simple, estará condicionados a que los ingresos del año no superen este límite. Es decir, si la empresa se creó en 2022, pues que en ese año se superen el tope de los 100.000 VT, es lo que le está diciendo la norma. Ahora, la tarifa depende de los ingresos brutos anuales y de la actividad empresarial. Incluso en el material que vamos a entregar está la ley y ahí están todas las tablas bien desglosadas. Entonces dice, tiendas pequeñas, minimercados y peluquerías tienen una tarifa máxima dependiendo de los ingresos del año del 11.6% y eso le ampara renta y le ampara ICA. Es decir, está pagando 2 en 1. ¿Ok? No tendría que presentar impuesto de renta e ICA al municipio, sino que en una sola que se llama simple lo hace. Lo que ocurre es algo que no se promulgó mucho y no se educó mucho, es que es simple, pero es muy complejo, porque primero que todo, para usted poder pertenecer al régimen simple, pues le debe decir a la guía que se acoge, listo, perfecto. Segundo, debe pagar anticipos bimestrales. ¿Listo? Tercero, pues obviamente presentar una declaración anual del simple, que básicamente le va a pagar 0 porque usted ya pagó 6 anticipos bimestrales. Pero la letra menuda, usted tiene que pagar la pila super cumplido. En el momento en que no se demora un día, pierde el beneficio de ser del régimen simple. Y obviamente, si la pagó un día tarde, pues entonces ya tampoco puede que se pueda coger el beneficio del nuevo empleo. Pues sí, porque desde el nuevo empleo, necesitar ese auxilio de haber pagado primero la pila. Entonces, ahí es como que fue primero, que es mejor. No. Entonces hay que analizar bien, hay que hacer un proceso de planeación tributaria, planeación financiera, para saber si vale la pena incluirnos en este régimen simple o no. Para algunos es bueno, para otros no tanto. ¿Listo? Otras actividades comerciales de comercio y de tal, servicios técnicos, mecánicos, en las que predomina el factor material e intelectual. La agroindustria paga hasta el 5% de tarifa, donde incluye impuesto de renta e industria de comercio, visos y tableros ICA. ¿Listo? En el caso personal, servicios profesionales de consultoría y científicos en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesión liberales, la tarifa máxima es el 14.5. Pues si yo declaro renta, perdónenme que me ponga ejemplo, pero si por renta hago el ejercicio y me da a pagar un impuesto de 100.000, y más bien sobre mis ingresos tengo que pagar el 14.5 de tarifa, pues obviamente pues que prefiero no cogerme al simple. Entonces hay que analizar cada situación de si vale la pena o no acogerme a este régimen. Igual sucede con el cese, porque la gente dice, ay no, sí vamos a acogernos al cese porque entonces no vamos a pagar impuesto de renta. ¿Y usted cuánto paga en el año de renta? Por impuesto de renta, no, 4 millones. Pero es que un empleado no le vale 17 millones. Y si son 2 empleados mínimos que tienen que incrementar, son 34. Entonces, mucho cuidado. De pronto, sí más bien revise si le sale mejor acogerse al simple. ¿Sí? Hay que hacer un análisis de cada situación, de cada empresa, de cada contribuyente, y hay que revisar
el proceso, y antes que realizar el proceso, hacer una planeación financiera y tributaria para tomar la decisión que sea más adecuada, más conveniente. En el caso de actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte, la tarifa máxima es del 7%. Obviamente que en la norma, en la ley, que ustedes la recibirán, están todas las tablas con todas las tarifas y todos los ingresos. Se extiende el plazo para inscribirse en el régimen simple el último día hábil del mes de febrero, para que ya venían haciendo actividades y tengan luz. O sea, este año incluso estén operando o años anteriores. ¿Okay? Entonces, hasta el último día hábil del mes de febrero. ¿Okay? Y ya la DIAN no tiene que emitir la resolución para que diga quiénes pertenecen al régimen simple. No, simplemente yo me acojo, les solicito a la DIAN, le digo, le informo el último día hábil del mes de febrero. ¿Okay? Y los que son, tienen como actividad exclusiva, o sea, la única, el expendio de comidas y bebidas, no serán responsables de IVA ni del Impuesto Nacional de Consumo de Restaurantes y Bares. ¿Okay? Eso está hasta el año grabado 2022. Eso está en concordancia con la ley del turismo, en donde dejaron exentos las actividades turísticas del IVA y del impuesto al consumo hasta el 30 de diciembre del 2022. Donde hay una coherencia acá. ¿Listo? Economía naranja también las tocó con esta ley de reforma tributaria. Se disminuyó el término de 7 años a 5 años para las actividades recreativas, agregado tecnológico. Las sociedades deben ser constituidas e iniciar su actividad económica antes del 30 de junio del 2022. ¿Okay? Y lo más importante es que se eliminó el requisito de inversión de 4.400 VTs, creo que era. Ya lo eliminaron, es decir, tú no tienes que hacer nadie tiene que hacer una inversión inicial, sino que empiezan el proceso, empiezan a desarrollar software, por decir algo, o desarrollan actividades creativas, de cultura, etcétera. Entonces, ahí podrían ser objeto de este beneficio de la economía naranja con una exención al impuesto de renta de 5 años. ¿Listo? Pero ojo, permitiendo que las empresas de economía naranja obtengan la exención al impuesto de renta, esto lo dijo la ministra de Cultura, únicamente estando registradas de manera formal en sus respectivas cámaras de comercio y permitiendo la creación de 3 empleos durante toda la vigencia del beneficio tributario. Entonces volvemos a lo que decía yo anteriormente. Estos 3 empleos durante la vigencia del beneficio tributario quiere decir que debes crearlos en estos 5 años que tiene de vigencia el beneficio tributario. Cada empleado este año con un salario mínimo genera un costo de 16.800.000 pesos aproximadamente. Si el salario lo incrementa en el 4%, pues multiplica esos 16.800 por el 4% y te puede estar dando casi 17.500 el próximo año. ¿Listo? Entonces, antes de tomar la decisión, como se dice coloquial y vulgarmente a la loca, pues hay que hacer un ejercicio de planeación financiera y tributaria para saber qué es lo que más nos conviene. Economía naranja, régimen simple o de pronto cese, si es que somos válidos para el cese. Y aquí hay tema muy importante. Bueno, no sé si hasta economía naranja tiene alguna inquietud, alguien tiene alguna pregunta, antes de pasar al siguiente tema. Es que no, entonces continuamos. Reducción de sanciones e intereses de mora. Está en la ley, pero ya la DIAN reglamentó a través de la resolución 0126 del 29 de octubre, está muy nueva, para reglamentar la reducción transitoria de sanciones y de tasas de interés. Eso está establecido en el artículo 45 de la ley que estamos analizando. ¿Cierto? Y son obligaciones que presenten mora en el pago, todas las administradas por la DIAN y que no hayan sido canceladas oportunamente. Incluso se incluyeron multas de tránsito de motos y de vehículos, de automóviles. Y hay que tener en cuenta que aplica es para deudas, incluso pues obligaciones tributarias que no se hayan cancelado, incluso las que están en actos administrativos
o en sentencias judiciales cuyo vencimiento fue hasta el 30 de junio del presente año. O sea, las que aparecen a partir del 1 de julio ya no tienen cabida. Son las de vencimiento del 30 de junio hacia atrás. Son las que son objeto o pueden ser objeto de esta reducción de sanción en intereses de pago. ¿Listo? También se pueden incluir saldos de obligaciones con facilidades de pago vigentes. Hice una facilidad de pago con alguien, pero no lo pude cumplir por la pandemia, pues también puedo incluirlas. ¿Listo? ¿Okay? Al igual que declaraciones de retención en la fuente ineficaces presentadas con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes 1943 del 2018 y 2010 del 2019, que nos decía es que todas las declaraciones de retención en la fuente que se presenten pero no se paguen dentro de los 2 meses siguientes, pues resultan como ineficaces. ¿Cuáles son las obligaciones en mora? Entonces dice, todas aquellas obligaciones tributarias que quedaron en mora hasta el 30 de junio del 2021. Y obviamente presentan mora en su pago. E incluso de pronto tienen sanciones por extemporaneidad, por corrección. Entonces dice, se realiza el pago o se suscriba a la facilidad de pago a más tardar el 31 de diciembre de 2021. Se requiere que el documento se haya ocasionado o grabado. Esto es muy importante. Ese incumplimiento, el por qué no pagué, dice, se requiere que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. En este sentido, se entenderá cumplido este requisito en los casos en que el incumplimiento se haya generado una vez declarado el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional, que fue como el mes de marzo-abril del año pasado, como consecuencia de la pandemia, al igual que las obligaciones generadas con anterior a la declaratoria, siempre y cuando se haya agravado el incumplimiento. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque esto, Diana, es que yo no pude pagar el IVA de marzo a abril del 2021 por la pandemia. Ok, está bien, miremos a ver. Estoy haciendo las veces de fiscalizador de la DIAN. ¿Cuánto declaró usted en esa declaración de IVA, la redundancia bimestral, de marzo a abril del 2021? Entonces declaré como total ventas grabadas, menos las devoluciones, etcétera, ingresos netos de 200 millones, por ejemplo. ¿Cuánto declaró en la declaración de IVA de marzo a abril del 2020? A duras penas reporté ventas por 80 millones. ¿Y cuánto declaró en el 2019 de marzo a abril? 120 millones. Entonces sí fue por la pandemia que no la pudo pagar, cuando más bien sus ventas están incrementando muchísimo. Con este ejemplo tan sencillo, zurdo, si me permiten el término, lo que estoy diciendo es que no es, vamos a pagar eso y nos ganamos el 80% de los intereses, nos ahorramos el 80% de los intereses y de las sanciones. No. Se trata de analizar si realmente cumplimos con el requisito de que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Con el ejemplo que les di, coloquial, lo que le estoy diciendo a la DIAN es, le estoy diciendo mentiras. Yo lo estoy vendiendo más, pero no estoy pagando es porque no tengo organizadas mis finanzas, no tengo un flujo de caja organizado que me permita extraer el IVA para pagarlo cuando debo pagar. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Estos beneficios son bonitos y le dicen, vamos a cogernos, nos ahorramos esa plata y nos ahorramos una platica. Ojo, mire los requisitos. Eso es como cuando salen las famosas promociones de las empresas de telefonía celular, de internet, etcétera, ¿sí? Y al final dice, aplican condiciones y restricciones. Usted viene este disco chiquitico por allá, que dice que aplican condiciones y restricciones. Entonces vamos y nos acogemos a la promoción. Sí, señor, cuando vamos a hacer el reclamo, pero es que aquí decía que aplican condiciones y restricciones. Aquí es lo mismo, hay unas condiciones, hay unas restricciones en la ley, y es que la principal, por supuesto, es que se requiere que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19. Si yo fuera funcionario de la DIAN y alguien me dice que va a incluir una declaración de IVA del cuatrimestre
mayo, junio, julio, del cuatrimestre, enero, febrero, marzo, abril del 2021, que la presento en mayo del 2021. Y tuve unos ingresos superiores al 17% con respecto al 2020, y por lo menos fueron iguales al 2019, yo difícilmente le creo que ese incumplimiento en el pago haya sido ocasionado o agravado por la pandemia. ¿Sí? Entonces, por favor, tengamos muy en cuenta eso. ¿Okay? Que es que alguien me decía, pero es que la DIAN lo que quiere ahorita plata, le están los dientes plata, entonces no lo van a hacer esa fiscalización. Mire lo que dice, procedimiento para aplicar los beneficios, mire lo que está resaltado en amarillo. Y mire lo que dicen, lo que tengo en rojo. Conforme a los procedimientos establecidos para la investigación, determinación, control, discusión y cobro, las dependencias de la DIAN, o sea, en cada ciudad o en cada administración tributaria, con facultades de fiscalización de la entidad, o sea, de la DIAN, podrán solicitar a quienes hayan accedido al beneficio la información necesaria que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos. El incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia generada por el COVID. Ahora leo lo que está resaltado. En esta medida podrán solicitar, la fiscalización de la DIAN podrá solicitar los documentos o pruebas que permitan verificar que el incumplimiento se ocasionó o agravó como consecuencia de la pandemia. Seguramente no le harán fiscalización a todos. Obvio que no. Pero qué tal que tomemos la decisión de cogernos eso y después nos ganemos el baloto, o sea, la fiscalización, y después no podamos comprobar que nos acogimos al beneficio por efecto de la pandemia. O sea, que no pagamos cumplidamente por efecto de la pandemia. No lo podemos comprobar. ¿Okay? Pero lo repito, mucho cuidado. ¿Okay? Ahora le leo el primer párrafo. Quienes pretendan acceder a los beneficios establecidos en la ley deberán cumplir con la totalidad de los requisitos señalados en la misma sin que se requiera presentar una solicitud. Yo no lo solicito, yo simplemente pago. Pero la DIAN puede hacer una auditoría y lo hace en forma aleatoria. ¿Listo? Si hago el pago antes del último día de banco, si será por el 27, 28 de diciembre, qué sé yo, pues lo hago a través de un pago PSE o directamente en el banco, entonces reduzco la sanción en un 80%, reduzco los intereses en un 80% y ya. Si quiero hacer pues lo que debo es mucho y quiero hacer un acuerdo de pago, entonces la DIAN lo que me dice es que lo haga antes a más tardar el día de diciembre de este año, con el fin de que la DIAN cuente con el término de 15 días hábiles para decidir sobre la solicitud de ese acuerdo de pago. ¿Listo? Entonces, si voy a pagar en efectivo o voy a hacer una transferencia en un PCE, pues listo, lo puedo hacer incluso hasta el último día hábil de bancos de diciembre de 2021. Si voy a solicitar un acuerdo de pago con la DIAN, con este beneficio, debo presentarlo más tardar el día de diciembre. Yo diría que el día de diciembre es muy tarde, pero la norma me dice que más tarde el 10 de diciembre para que la DIAN pues pueda tomarse el tiempo de analizar si acepta ese acuerdo de pago o no. Entonces, está muy claro. Puedo acogerme al beneficio de reducción del 80% de las sanciones, 80% de los intereses de mora, de obligaciones tributarias que no haya podido cumplir, siempre y cuando pueda demostrar que el no pago fue por efecto de la pandemia, ¿okay? Del COVID-19. Aquí tengo el impuesto de renta complementario, firmeza de la declaración tributaria, esto no cambió, siguen siendo los 3 años a partir de la fecha de presentación o de vencimiento de la declaración, según sea el caso. Y lo hago para complementar con el beneficio de auditoría que se incrementó. Entonces, incrementa el impuesto neto de renta de un 35% con relación al año inmediatamente anterior. El término de la firmeza me quedan 6 meses. Si el impuesto neto de renta lo incremento
entre un 25 y un 34.99, pues la declaración me quedará en firme a los 12 meses. Esos beneficios de teoría pues ya van a ser muy difíciles de cumplir, porque si me dio un impuesto neto de renta en la declaración de renta del año 2020 de 10 millones, pues me debe dar 13.500.000 para que me queden firme a los 6 meses o 12.500.000 para que me queden firme a los 12 meses. Entonces no va a ser tan sencillo lograrlo. Y lo más importante aquí es que puedo acogerme a beneficio de auditoría siempre y cuando el impuesto neto de renta del año grabable 2021 haya sido mínimo de 2.578.000 pesos, lo que reporté en la declaración. Aquí está el régimen CESE, que lo he explicado en diferentes conferencias, va a estar en este material, le va a quedar. Y para terminar con lo que ya como dije yo, la esencia, lo que es realmente la reforma tributaria, pero si quieren hacer alguna pregunta, es voy a formular con mucho gusto. Es aquí la presentación de la nómina electrónica, que también debo reformarla porque hubo una resolución que modificó los plazos, porque la nómina electrónica, al igual que la factura electrónica, ya está vigente, ya está operando. Y por favor, no nos quedemos dormidos en los laureles, porque empresas que tienen de 11 a 50 deben empezar con el mes de noviembre, la nómina electrónica, y deben presentarla más tardar el 10 de diciembre del próximo año. Entonces, por eso es que la DIAN, con la factura electrónica y la nómina electrónica, casi que puede, incluso, y así lo hará, proyectar la declaración de renta tanto de personas jurídicas como naturales, y seguramente van a llegar esas declaraciones de renta sugeridas a las jurídicas, como ya están llegando las declaraciones sugeridas de IVA a personas jurídicas, porque, reitero, a un cliente que tengo SOMAC distintivo, ya me llegó esa declaración de IVA sugerida. No sé si tengan alguna inquietud, no sé si alguien haya levantado la mano. Angelina, yo estoy levantando la mano para saber si hay refrigerio. Refrigerio en la imaginación. Está levantando la mano Claudia Muñetón y Janet Villarraga. Pueden prender el Claudia, la micrófono. escucho. Buenas tardes. Es que yo tenía una consulta con respecto a lo de la facturación electrónica. Yo tengo un caso con un cliente que generó la factura electrónica, pues generó el CUFE y todo lo otro, pero cuando yo reviso en la plataforma nunca me aparece. Entonces no sé ahí qué se debe hacer, porque ya me está pasando como muy seguido con esa persona. Entonces yo lo único que le sugerí fue que por favor la volviera a generar pero que se apoyara con la persona que le está colaborando para la factura electrónica, porque no sé por qué no me aparece en la plataforma de la DIAN, pero a nosotros sí nos llega al correo nos llega la factura. Ah, ya, o sea, es un proveedor de ustedes, ¿sí? Sí, señor. Ok, sí, ahí casi que diría yo, porque eso sí he escuchado varios, es que puede ser, de pronto que haya un error, y más que la ayuda del contador o contadora es que verifiquen con el proveedor tecnológico o el proveedor de software, ¿sí? Porque lo importante es que a usted le está llegando el correo con el CUFE, ¿sí? Sí, señor. O sea que tuvo que haber validación previa. De pronto puede ser un inconveniente que tengan, pero con el proveedor de software o proveedor tecnológico del que emite la factura. ¿Listo? Entonces, sí, pero sí es bueno que ellos hagan esa labor porque no es bueno que quede como en el aire. Pero es decir, si ustedes consultan esa factura, ¿aparece o no aparece? Sí, si yo la consulto sí aparece, pero como ahorita ya nos está llegando el IVA sugerido, yo apunté el cuatrimestre anterior, lo apunté, pues resulta que ese IVA no me lo tuvieron en cuenta. Entonces eso es lo que me preocupa. Entonces yo le dije a la otra persona, le dije que por favor me hiciera notas crédito y volviera a generarme las facturas, pero que se apoyara con el operador tecnológico, porque algo está pasando, porque no está subiendo. Algo está pasando. Sí, porque la DIAN ha decidido que yo sé por qué incluyó un IVA de 2 millones, por decir algo, y puso descontables de 12 si yo solamente tengo 10 aquí en la plataforma. Le puede preguntar la DIAN, ¿no? Ah, listo, sí, señor. Quería y entonces
usted qué tiene que hacer, no es que yo reporte esa factura electrónica y si la DIAN, el problema no va a ser para usted, sino para el emisor de la factura, ¿sí? Ah, bueno, listo, sí, señor. Pero sí, Gracias. es muy válida la observación que usted le hizo a ellos. Eso, pues, todo debe ser coherente y todo debe ser concatenado. Ok. Gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más iba a preguntar, Angelina? Buenas tardes. Mi nombre es Janet Villarraga. Muchas gracias por la capacitación. Quisiera saber, para la financiación de la DIAN, para solicitar, digamos que el plazo o acuerdo y no Sí. perder los beneficios de los intereses, Sí. ¿exigen ellos algún tipo de garantía? Creo que no, te confirmo, pero creo que no, porque eso depende de los montos. Si son montos muy altos, sí puede haber sí pueden solicitar la garantía, ¿sí? Pero básicamente dependen de los montos, pero en principio te diría que no, si los montos no son tan elevados. Puedo preguntar cuánto es más o menos, sin saber la cifra exacta, pues no estar referido. Aproximadamente 17 millones. No creo que les pidan garantía, realmente es un monto bajo, pues para uno es muy alto, por supuesto. Pero es decir, para efecto de la cuestión no. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le solicitarían ustedes la financiación o el acuerdo de pago? No, la idea sería pasarla máximo unos 12 meses. Ah, pero, listo, perfecto. Yo diría que no es tanto. Yo diría que no, ¿sí? Diría que no. Pero te confirmo con la entrega del material, ¿vale? Ay, gracias. Mil gracias. No faltaba. ¿Hay alguna otra inquietud, Angelina? Sí, Marta. Gracias. Marta. Sí, gracias. Ramiro, tengo una inquietud sobre la nómina electrónica. Para empresas de 1 a 5 empleados, ¿ya deberíamos estar implementándola? Ya te digo porque eso lo envié incluso, aquí la tengo, una foto que envié hoy de esa resolución. Dice, de 1 a 10, ¿sí? Se empieza a implementar el 1 de diciembre de este año. Quiere decir que debes empezar a reportarla electrónicamente a la DIAN antes del 10 de enero. Ah, ok. Vale, gracias. Y las de 11 a 100 empiezan en este mes de noviembre y deben reportarla a la DIAN electrónicamente la nómina antes del 10 de diciembre. ¿Okay? Hay dos alternativas para reportar esa nómina electrónica. A través del software que ustedes tengan contratado, llámese como se llame, o a través de una plantilla Excel y que lo hacen, digamos, gratis con la envían directamente por la plataforma de la DIAN. ¿Okay? Jonathan Sánchez está levantando la mano. Jonathan. Buenas tardes, no es que soy Nuri, sino que entré por el link de mi hijo. Perdón, Nuri. Profe, o sea, lo que entiendo es que si llega a haber una revisión, por ejemplo, de la DIAN, donde ellos consideren que, digamos, la persona pidió los descuentos de los intereses, ¿qué pasa si llegase, por ejemplo, la persona no tener la justificación que ellos necesitan para poder haberse acogido ese beneficio? ¿Reversan, digamos, el beneficio o qué pasa ahí? Sí, o sea, ahí la norma no es muy clara, pero digamos que lo que le va a decir la DIAN, oye, mira, usted no puede acogerse a eso, le vamos a cobrar la sanción plena y los intereses de mora plena, ¿sí? Ok. Y digamos que eso dependerá mucho del valor que uno negocie, Sí. Porque tengo una empresa que debe 19 millones de pesos y pues está mirando obviamente porque ellos fueron muy afectados por el tema de la pandemia porque tuvieron que cerrar instalaciones y todo. Entonces 19 millones de pesos pues es un montón de plata para ellos en este momento. Pero digamos, me viene la idea de decir que de pronto, no sé si de pronto lo revisen, lo fiscalicen, qué sé yo. Por ese monto tal vez no, profe. A ver, no le puedo asegurar que por el monto lo haga o no lo haga, ¿sí? Yo diría que eso más bien va a ser como una lotería y el que se gane la fiscalización pues será como ganarse el baloto pero negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a suponer que los 19 millones de pesos son 10 por impuesto y los otros 9 entre sanciones e intereses de mora, por dar un ejemplo, ¿listo? Okay. Entonces, realmente aquí lo que usted va a cogerse el beneficio de sobre los 9 millones, lo reduce al 20%, entonces pagaría en lugar de 9, pagaría 1.800.000, ¿ok?
Eso sería lo que haría, más pagar los 10 millones de impuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la idea es que cumpla con los requisitos de que fue por la pandemia que no lo pudo pagar. ¿Listo? Porque inclusive a esta empresa le embargaron hasta la cuenta. Tiene embargada la cuenta de la empresa. ¿Hace cuánto, hija? Eso fue como hace como 20 días, tal vez le embargaron en la cuenta. ¿Y la deuda, perdóneme, es de qué? ¿Del año pasado, de este año? Pues digamos que es como de varios impuestos atrasados. Sí. De IVA, de rentas. ¿O qué? No tan cerca, no, son como, recuerdo un IVA, por ejemplo, del 2015, por allá atrás, un IVA más bien como alto, del 2015, del 2019 también una renta de un cliente, digamos, un buen cliente que tuve en ese año, pero precisamente ese cliente le quedó yendo como 120 millones de pesos, entonces fue cuando la empresa dijo, no tengo de dónde pagar. Ah, ok, estoy aquí, pues yo diría, pero o sea, no es palabra de Dios, hablamos, Señor, porque mire, aquí tengo la diapositiva y dice, se requiere que el incumplimiento se haya ocasionado o agravado como consecuencia de la pandemia. Entonces, por consecuencia de la pandemia, se agravó, no se ocasionó, sino que se agravó porque la deuda es mucho más vieja, ¿sí? Sí. Pero hay que tener como decir, los soportes en dado caso que la DIAN me llegue a solicitar la información, ¿sí? Ya, ok, listo. O sea, el riesgo es latente. Está la probabilidad ahí. Sí, de pronto no probabilidad, posibilidad, o sea, menos de 50 o hasta el 50, pero el riesgo es latente, ¿vale? Si nos acogemos, o sea, si se acoge la empresa a la reducción de sanciones e intereses, que lo revise. Está ahí la posibilidad. Okay. Hay la posibilidad, puede que sí, como puede que no, ¿sí? Pero a veces el riesgo vale la pena asumirlo, ¿no? Sí, eso es verdad. Gracias, profe. Con mucho gusto. Y en este momento, profe, cualquier cosa es una bendición. Cualquier ahorro es, mejor dicho, cacería, dicen por ahí. Profe, retomando un poquito al comienzo de la conferencia, que llegué tarde, qué pena, lo que le entendí fue que nosotros, digamos, yo trabajo como independiente de contador, paso normalmente cuenta de cobro, pues con el soporte de seguridad social y todo, pues lo que nos exige la norma, pero su merced sugeriría como alguna facturación electrónica podría ser gratis por la plataforma de la DIAN sin IVA, algo así. Lo más seguro es que a nosotros nos toque dentro de poco, porque los clientes lo soliciten, ¿sí? Nos exijan factura electrónica, así seamos no responsables de IVA. Entonces, ¿qué hacemos? Nos inscribimos en la plataforma gratis de la DIAN, ¿sí? Y hacemos el proceso. Ah, ya. Okay. Es lo que seguramente va a hacer. O la otra es que ellos emitan un documento electrónico, ¿sí? Equivalente electrónico, y lo emitan, valga la redundancia, electrónicamente a partir del 31 de enero. Pero estoy seguro que todos vamos a terminar facturando electrónicamente, con o sin IVA. ¿Listo? Pero digamos que es como adelantarnos al futuro, o sea, podemos empezar el proceso ya y no pasa nada. No pasa nada, para nada. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Con mucho gusto. Angelina, no sé si haya más preguntas, yo creo que ya podemos dar por terminada la conferencia. Jenny, Caterine está levantando la mano. Jenny, la escucho con mucho gusto. Muy buenas tardes, profesor. Profe, ¿ahí me escucha? No le estoy escuchando muy entrecortada. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Sí, ahora sí. Sí, profe, disculpe, es que tengo una pregunta también relacionada con nómina electrónica. Y es para una empresa que fue constituida más o menos en mayo de este año, es una SAS, pero a la fecha ellos no tienen ningún empleado. Lo que hace es que la persona que la creó, ella misma compra y vende y entrega su producto, pero no está pagando seguridad social ni nada porque esta persona es empleada de una empresa. Entonces, ¿qué inconvenientes tendría, digamos, la declaración de renta de este año al no reportar ninguna nómina, ningún empleado? No, ninguno. Lo que pasa es que no puede haber costos de nómina. Exacto, no va a haber, pero no implica en nada por el tema de nómina electrónica al no tener un reporte que viaje a la DIAN. No, porque tú no puedes reportar lo que no tienes. Okay. Listo. ¿Sí? Profe, en ese caso habrá un cruce de cuentas, o sea, como de terceros con la UGPP, muy seguramente, la DIAN con la UGPP. Hija, es que la UGPP es la hermana chiquita de la DIAN. Si uno analiza
el procedimiento tributario de la OPP es el mismo procedimiento tributario de la DIAN, ¿sí? O sea, es fácil para ellos validar esa información de la facturación electrónica, de la nómina electrónica. Claro, con eso te digo todo. Y no sé quién tenga abierto el micrófono. Con eso te digo todo. A un cliente, la OGPP le dijo que tenía que incrementar los aportes de seguridad social porque en la declaración de renta del año gravable 2018 había tenido una renta líquida gravable de tanto, ¿sí? O sea, ellos cruzan la información entre OGPP y la DIAN, porque te reitero, la OGPP es la hermana chiquita de la DIAN. Ellos están conectados 724. Doctor León, una última pregunta. José Expedito está levantando la mano. José, perdone, lo interrumpo un momentito y termino de responder la anterior. Si acuérdese que en la declaración de renta, tanto de personas jurídicas como naturales, hay unas casillas de información de cuánto pagó de aportes para fiscales, cuánto pagó de aportes a seguridad social y cuánto es el valor de la nómina. Entonces, toda esa información ayuda a que haya una mayor fiscalización entre la OGP y la DIAN. ¿Listo? José Expedito o José Expedito o José Expedito, ¿cómo es pronunciado? José Expedito. José Expedito, lo escucho. Sí, con referencia a la persona que creó la empresa pero no tiene empleados. ¿Es necesario habilitarse? ¿Para qué? ¿Para nómina electrónica? Sí. No, porque no tiene, pero digo yo que va a reportar lo que no tiene. Sí, pero la norma no dice que uno debe habilitarse, así no vaya a reportar. Pues, la consulta. Pues usted se habilita, pero igual pues no va a reportar. ¿Sí? Sí, porque también hay un término para habilitarse. Sí. Pero es que yo me habilito si yo voy a reportar, si tengo nómina, sí, pero si no tengo nómina, ¿qué me voy a habilitar aquí? ¿Ya? No, solamente por ser sociedad. Sí, de pronto me habilito, pero o sea, me habilito es en caso de que, o sea, me habilito y me reporto, pero en ningún momento voy a empezar a reportar. Empiezo a reportar es cuando, a partir de que tenga el primer empleado, ¿listo? Listo, sí, señor, gracias. Bueno, ¿alguien más, Angelina? Terminamos con Digneri González. Digneri. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. No sé, entré tarde a la clase, no sé si antes hablarían del tema. Yo como representante legal, ¿ahí cómo entraría en la nómina electrónica o qué tipo de informe se debe regir? Bueno, primera pregunta, ¿es una SAS? No, es persona natural. Ah, no, pero ojo, porque, no, pero es que usted como persona natural, claro, usted reporta, pero siempre y cuando usted se habilita, pero también reporta nómina electrónica siempre y cuando sea empleadora. Ajá, sí, yo tengo empleados, entonces de los empleados pues se reportaría nómina electrónica, pero de por ejemplo, yo pago mi seguridad social y todo el tema como representante legal de la empresa. Pero como comerciante. Ajá, exacto. Como independiente o como comerciante, no porque esto es para los empleadores, entonces tú eres empleadora, pero no reportas sobre lo tuyo. Ah, ok, entonces solamente reportaría sobre los empleados. Sí, exacto, sobre tus empleados dependientes, ¿ok? Ok, genial, muy amable, gracias. Igual los otros aportes de seguridad social, la UGPP pues los está pues recibiendo porque tú pagas tu pila como independiente aparte, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, listo. Ok, gracias. Un gusto. Doctor León Ramiro, aprovecho el espacio para decirle a los empresarios que están aquí conectados, si alguno quiere conocer los beneficios de las empresas BIC, estamos asesorando en el tema porque estamos cerrando un proceso y hay unas empresas que se están convirtiendo. No tienen que registrarse nuevamente, sino convertirse, o cómo es la palabra que debería decirles. Acogerse a ser BIC. Acogerse al beneficio de las empresas, sociedades BIC. Les voy a dejar aquí mi correo en el chat para los que son empresas SAS. Me escriban y puedan recibir esa asesoría a ver si les pueden acogerse a estos beneficios. Listo.
Creo que estaba levantando la mano John Rincón. Lo escuchamos, John. Doctor León, muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿cómo le va? Doctor, hablaba usted del 31 de enero del 2022 para empezar a facturar electrónicamente, ¿no? No, perdón, para emitir electrónicamente el documento equivalente de aquellos proveedores míos que no están obligados a facturar. Ah, ok. Tenía la duda con referente a eso. Sí, es para los que yo tengo una empresa y vendo calzado, por dar un ejemplo, y uno de mis proveedores es de acá de Cúcuta, pero es no responsable de IVA. Entonces él no factura, sino que yo hago, para cuando le voy a hacer la compra, yo hago un documento equivalente con los datos de él, pero ya no lo hago en un papel, sino que ya a partir del 31 de enero lo tengo que hacer electrónicamente y reportarlo a la DIAN. Ah, listo, doctor. O sea, quiere decir que las personas naturales siguen lo mismo. Sí, exacto. Lo que ocurre es que como ya solamente voy a tener el límite de 10% de mis costos y gastos sin factura electrónica, lo más seguro es que el documento equivalente tiende a desaparecer. Ok, doctor, muy amable y gracias, ¿no? Con mucho gusto. Doctor León Ramiro, creo que no hay más preguntas en la sesión. Si alguien más quiere preguntar, le vamos a dar unos minuticos. O si no, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Si aquí a las 10 de la noche no hay más preguntas, entonces me desconecto.